Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a la Sexta Expo Literaria de escritores, narradores y poetas. Estamos prácticamente terminando la primera semana de haber empezado esta Expo Literaria, la cual va a seguir hasta el día 4 de noviembre. Se han registrado 88 escritores y apenas llevamos una semana hasta que nos falta todavía 3 más, así que imagínense cuánta gente, unas 887,000 personas más, me imagino. Al paso que vamos, así se siente. Muy bien, en esta ocasión tenemos como invitada a una escritora española y la embajadora que se va a encargar de presentarla debidamente es Amancia Campos Jones, que es de Panamá. Amancia, presente a nuestra distinguida escritora del día de hoy. Bienvenidas. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde se encuentren. Mi nombre es Amancia Campos Jones y soy embajadora cultural de Panamá. Quiero darles la bienvenida a esta sexta expo literaria organizada por nuestra Radio América Online de Estados Unidos con su director, el señor Armando García Álvarez, conjuntamente con la prensa mundial y su CEO, la doctora Cristina Barcelona, y nuestra coordinadora cultural, la señora Luz Marisol Apolitano, quien amablemente me ha invitado en este nuevo rol de embajadora. En realidad soy enfermera jubilada, tengo una licenciatura de enfermería, administración de empresas con énfasis en recursos humanos y docente superior. Ya retirada de esta actividad en la salud de mi país, que realicé por 30 años y en estos momentos realizando mi nuevo sueño, ¿verdad?, de décadas de ser escritora. Tengo a mi haber 2 libros, ambos bestseller, y escribiendo ya un tercer libro. Mi primer libro se titula Las memorias de mi sueño, más allá de mis raíces. Es un libro escrito en el género narrativo, donde su tema central es el enfoque de lo que es la historia ancestral, los valores familiares y las etapas de mi crecimiento físico, emocional y espiritual. Cómo influye nuestro origen familiar y ancestral, unido a nuestra motivación interna y a nuestra resiliencia para lograr el crecimiento personal, el liderazgo y empoderamiento humano. El objetivo de este libro, y que llegue a la mayoría de las personas en el mundo, es demostrarle que las adversidades nos brindan oportunidades y las debilidades nos brindan fortaleza. Este libro pueden encontrarlo en Amazon, tanto en versión digital como en pasta blanda. Soy nacida, criada y he vivido toda mi vida en mi país, Panamá, realmente en la provincia de Colón, que es la provincia de nacimiento y crecimiento de mi madre. Es una provincia que me ha dejado realmente marcado lo que es mi forma de ser, mis instintos y mi personalidad, por toda esa influencia afroantillana que pude lograr a través de todo esto. Me siento muy orgullosa de ser panameña y he vestido hoy con el vestido típico tradicional de mi país para las damas, que es la pollera. En este caso, una pollera de lujo, una pollera blanca que puede ser utilizada tanto para matrimonios, 15 años, renovar votos y en muchos momentos especiales. Forma parte de nuestros símbolos patrios y realmente es muy hermosa. Te la brindo, ¿verdad? Con sus accesorios que son muy preciosos también. Y al fondo les puedo dejar ver lo que es nuestro canal de Panamá, que nos convierte en hermanos en todo momento, donde podemos realmente apreciar cómo se une del mar Caribe al mar Pacífico. Transitan todos estos barcos los 365 días del año. En este día tengo el honor de poder presentar a nuestra escritora Isabel Muñoz Fernández. Isabel Muñoz Fernández
Es nacida en Barcelona, España. Realizó sus estudios de contabilidad empresarial, es auxiliar clínica, gestora y de propiedades mobiliarias. Realizó cursos de alta dirección en lo que es la administración, una bella persona que ha escrito un precioso libro, porque lo he leído, titulado Alma, ser o no ser en un mundo de forma. Poesía de una reencarnación, porque es un libro de poesía que lleva mucho más, pero todo se convierte en poesía una vez que nuestra escritora lo desarrolla de su manera tan natural y tan espiritual como lo es ella. Señor director, le paso las pautas a presentar a nuestra invitada. Gracias. Muchas gracias, Amancia. Ah, Isabel Muñoz, creo que esta es nuestro tercer encuentro, ¿verdad? Creo por lo que Sí, recuerdo. Así es. Bueno, bienvenida y ahorita sí está ya en la sexta Expo Literaria. ¿Y qué nos puede contar de su libro Alma y qué nos puede contar de usted? de mí puedo contar, pues eso, como muy bien ha dicho la embajadora, pues que empecé los estudios de contabilidad, frustrando mi carrera de filosofía y letras, porque mi madre, pues, bueno, me dijo que tenía que trabajar, ella, su sueño era que yo fuera secretaria. Y bueno, yo seguí con mi carrera luego de gestor de la propiedad inmobiliaria, me he dedicado a eso muchos años, con gran éxito, la verdad es que me ha dado muchas satisfacciones. Y todo eso está bien hasta que en mi vida ocurre algo como un accidente y ahí cambian las cosas. Soy nacida en Barcelona, como ha dicho, una provincia que es maravillosa, que recibe a muchísima gente. Bueno, se puede decir que es una de las primeras de recepción turística de Europa. Barcelona tiene impresionantes joyas arquitectónicas. Invito a todo el mundo que quiera venir a Barcelona. Tiene la Sagrada Familia, la Casa Batlló, el Parque Güell, el Museo Picasso. Bueno, tiene todo un abanico cultural estupendo. Aquí me he criado rodeada de libros, de literatura. Me gusta leer y sobre todo me he criado leyendo poesía y también escribiendo narrativa. Y a la edad de la adolescencia, a los 17 años, empecé con la poesía. ¿Qué puedo decir de mi libro? Mi libro, yo principalmente no pensé haber escrito nunca este libro. Lo tengo que decir. Yo pensé que mis libros serían siempre poesía y más poesía. ¿Pero qué ocurre? Pues que en un momento dado de mi vida algo cambia y entonces yo vivo una experiencia. En esa experiencia, en esta primera versión que ha leído la embajadora, Amancia, yo me enfoco más en lo que es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Es decir, ¿qué quiere decir? Bueno, pues conocimiento es aquello que conozco, sabiduría es aquello que aplico. Pero claro, me faltaba algo en este libro, a pesar de poner las experiencias, y era poner el alma del paso a paso que yo tuve en toda esa experiencia. El título no está puesto al azar. El título es un título que surge a raíz de una noche que me despierto, voy a mi despacho, bajo las escaleras, ahí escribo, vuelvo a subir. Al día siguiente veo lo que he escrito, vuelvo 2 o 3 noches más tarde a volver a ir y siempre está el mundo de las formas y siempre está el ser o no ser. Y entonces a partir de ahí es porque yo hago ese libro, ¿no? Y pongo ese título. Es decir, no tiene nada que ver en realidad con un libro de filosofía. Aunque sí es verdad que de alguna manera tiene como referencia a William Shakespeare y a Platón. Platón especifica, bueno, pues qué es lo esencial, ¿no? En una experiencia de vida, ¿no? Y entonces él habla de 2 mundos paralelos, que es el mundo inteligible y el mundo sensitivo. Dice, hay otra realidad, y entonces esa realidad es la que a mí me llama la atención, ¿no? Y esa realidad es la que el ser humano, desde la esencia que es, puede convertir en algo positivo, en algo negativo.
Entonces, en Hamlet, en El Príncipe de Dinamarca, la historia que nos dice que es asesinado el padre de Hamlet por su tío, pero que se le aparece el padre y le dice que quiere venganza. Claro, él a partir de ahí empieza a gestionar cómo va a realizar esa venganza. Y al final de todo eso, como yo digo, muere hasta casi el apuntador, ¿no? O sea, quiero decir, todo el mundo muere. Y entonces te preguntas, ¿eso a dónde va, no? Y la vida un poco es también lo mismo, ¿no? Nuestras acciones, nuestras experiencias tienen como resultados, ¿vale? El que atraigamos cosas. Y entonces eso que atraemos, la pregunta es, ¿eso que yo atraigo puede acabar que a partir de que yo vuelva, imaginemos, yo vuelvo a vivir, me hago una pregunta, ¿toda la vida es nacer, crecer y morir? Pues entonces, ¿para qué tengo que nacer si tengo que morir? Eso es absurdo. He de nacer para morir y eso queda así. Y tengo un alma y tiene algo que ver ese alma, y ese alma con qué tendrá que ver, ¿no? Entonces yo me hago todas esas preguntas. A partir del accidente, lo que yo veo, lo que yo experimento, realmente me deja conmocionada. Es algo que no podía imaginar ni en mis mejores sueños. Y es a partir de ese proceso donde a mí el mundo se me cae, se me desmonta. Al desmontarse el mundo que yo tengo, toda mi vida, toda la estructura que yo he creado, yo me pierdo. Y en esa pérdida es cómo me vuelvo a encontrar. A la hora de volver a encontrar, ¿qué hago? Ya no me sirve ni el trabajo que tengo, ni yo tenía además una empresa. No me sirve absolutamente nada. Todo eso lo voy dejando de lado, lo dejo de lado, entro en una espiral donde no sé salir. Y entonces empiezo un camino de aprendizaje, un camino en el cual poco a poco voy experimentando qué está pasando con mi espíritu o qué está pasando con mi alma. Eso, que es una cosa compleja de poner, porque ¿cómo vas explicando todo eso? En el primer libro, que lo hago rápido, yo ahí lo plasmo, pero no está detallado el alma, como yo digo, de la experiencia en ese libro. Y entonces en este segundo yo amplifico, lo modelo, lo modulo, para que realmente se pueda entender mejor ese proceso y para que una persona que nos lee pueda decir qué es el despertar de una conciencia, qué es el tomar contacto con el alma. Y tiene que ver con algo que yo estudio, que tiene que ver con la terapia de regresión. Es decir, yo me hago formadora en terapia de regresión, yo experimento en esa formación un proceso personal donde una serie de acontecimientos que también explico en el libro, en esta segunda versión, se van sucediendo. No tengo suficiente con eso y voy estudiando medicina del alma, coach transpersonal, PNL. Bueno, empiezo a estudiar, no encuentro el techo porque yo necesito entender y necesito entender y necesito entender. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que a partir de ahí el libro tiene que reflejar todo ese proceso, las experiencias inclusive más simples que yo he tenido, que son el fruto de un despertar. Y son en esta segunda versión, que es la que ahora sale, es donde se explica, pero además es mucho más humano. Es decir, la primera versión es como más frío, es como más inconexo, y entonces en esta segunda versión es como más pasional, ¿no? Es como si estuviera conectando más lo profundamente terrenal con lo profundamente universal, ¿no? Y entonces, de alguna manera, se entiende el trabajo del espíritu en el por qué y el para qué venimos a la Tierra. El por qué y el para qué tenemos que nacer, crecer y morir. ¿Qué tiene que ver la muerte en este proceso? ¿Y qué tiene que ver el alma? En realidad, el alma es todo eso que dicen, porque dicen que son muchas cosas el alma. Pero, ¿qué guarda el alma? Que resulta que yo vengo en otra vida y hay cosas que me recuerdan a personas, a situaciones, a lugares. ¿Tiene que ver el alma algo con eso? Mire, yo solamente voy a dejar algo dicho. Si yo grabo alguna información importante en un pendrive, aunque mi ordenador se muera, mi pendrive seguirá teniendo la información que yo he grabado, ¿verdad? Con lo cual, quiere decir
¿Podría llegar a ser el alma la memoria de la humanidad a nivel personal y colectivo? ¿Podría ser esa memoria lo que se unifica con el espíritu precisamente para poder despertar en la experiencia humana como una experiencia evolutiva que venimos a realizar aquí, al planeta Tierra? Entonces, todo eso es lo que yo me planteo desde mi experiencia personal, por supuesto, y yo voy dejando las conclusiones que yo voy llegando. El libro tiene muchísimas preguntas para que cualquiera también se las haga a sí mismo, ¿no? Y entonces llegar al final, porque hay una pregunta muy clara: ¿qué es la vida? ¿Un complemento de la memoria o la memoria es un complemento de la vida? Esa es una pregunta que si uno se la hace dice, ostras, ¿no? Y entonces, bueno, el libro está basado pues principalmente en esta experiencia, que es una experiencia, digamos, que no está ni en la realidad del mundo inteligible ni en la realidad del mundo sensitivo. Entonces, ¿qué pasa con esta experiencia? Y es todo el proceso que yo explico en este libro. Se podría decir que si no hubiera tenido esta experiencia, hubiera seguido escribiendo poesía. Sí. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? ¿Cómo ve usted esa diferencia? Porque mucha gente piensa puede decir que es sinónimo o es lo mismo. Claro, yo creo que espíritu es la fuerza activa que todo el mundo tiene, es la fuerza que nos mueve, la fuerza que está conectado a la fuente divina, eso es el espíritu, y el alma es la memoria que tiene el ser humano de todo lo que ha vivido, de lo que vive y seguramente que se irá grabando en lo que vivirá. Usted graba cuando nos presenta y queda ahí grabado, esa memoria está ahí, ¿no? Pues el alma es lo mismo. Alma y espíritu, digamos que van unidos, ¿no? Porque de alguna manera, si yo me conecto con la fuente, recupero toda esa memoria y seguramente me doy cuenta del por qué y para qué estoy atrayendo circunstancias repetitivas en mi vida que me hacen sufrir. Pues, por ejemplo, el desamor o una enfermedad o, no sé, un accidente. Cuando yo no tengo suficiente con esto, me dedico a estudiar medicina del alma. Y en la medicina del alma, ahí aprendo lo siguiente. Primero, la vida nos susurra. Es como un susurro y nos dice algo, cuidado, me corto me hago un arañazo, me tropiezo con el pie. Todo esto son señales. Pero si yo no las escucho, que tienen que ver con algo, si se me repiten, luego me va a dar un grito. El grito puede ser la enfermedad, el grito puede ser el accidente. Y yo he vivido eso, lo he vivido en mí, he vivido en mi familia, he vivido todo ese proceso y claro, pensaba, pues vaya horror venir a nacer, crecer, morir, sufrir, esto es la vida que hay. Pues entonces, ¿para qué venimos a vivir? Y entonces yo me voy al campo, me voy en soledad a decirle al Creador que por qué nos está mandando a vivir aquí. ¿Tú eres un Dios de amor?, le pregunto. Pues entonces no entiendo de qué manera nos haces pasar por estas cosas. Y entonces yo le digo, si tú me haces, me haces entender el por qué venimos a vivir, qué es la vida, qué es la muerte, cuál es el proceso entre una cosa y la otra, yo voy a conectarme a la fuente divina y no voy a soltarme de ahí. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues suceden un montón de cosas que explico en el libro y que, bueno, espero que sea interesante para la gente que lo lee en esta nueva versión que saldrá ahora entre el 22 y el 26 de este mismo mes. ¿Y antes del accidente era usted creyente, atea o agnóstica o cómo se definía? Bueno, antes del accidente yo era creyente, siempre he creído por una razón. Mi padre estaba enfermo y yo no tuve a mi padre ya desde pequeñita y necesitaba un padre. Y entonces, pues mire, es de esos días que una niña dice, oye, si existes por ahí y eres el padre de todos, sé padre mío.
Y entonces a partir de ahí yo le hablaba, conectaba, además tenía un amigo invisible que me parecía que era íntimo amigo de Dios y entonces pues así subí. Pero llega una etapa de mi vida en la que lógicamente, como creo que nos pasa a casi todos, ¿no? No puedo hablar por todos, pero creo que esto yo lo he comentado con mucha gente y les pasa, nos desconectamos de eso, es como vivir la vida más superflua, ¿no? Y yo llega un momento en que vivo esa vida más superflua, pues, y usted dirá, ¿qué vida? Pues nada, me pongo extensiones en el pelo, me pongo uñas postizas, me pongo lentillas verdes, o sea, todo eso superfluo que también tiene que ver con una manera interna de ver la vida, ¿no? Y entonces todo eso llega un momento que es importante para mí, pero llega un momento que alguien dice, hasta aquí llegamos. Y entonces es como el empujón, ¿no? En el accidente donde uno despierta como de esa parte frívola que está viviendo para decir, vale, ya te has dado ahí el gusto de vivir esta etapa, pero ahora volvemos otra vez a conectar con el proceso de vida, con el proceso del alma y entendemos para qué venimos aquí, ¿no? ¿Para qué venimos? ¿Para qué estamos? ¿Y qué tiene que ver la muerte también en todo este proceso? ¿Somos inmortales? ¿No lo somos? Porque a lo mejor sí que es verdad que podemos nacer, crecer, morir y después volver a venir en otro cuerpo. Y eso ya hay un escritor, lógicamente es mi referente, la línea que yo llevo de terapia de regresiones con él, que es el doctor Brian Weiss, psiquiatra del Hospital de Miami, y que él ya ha escrito sobre esto y que lógicamente él tiene que ver mucho con lo que es el proceso de regresión. Cuando uno entiende a través del proceso de regresión que hay otras vidas, cuando uno, por más gente con la que trata, por más gente con la que comprueba a nivel terapéutico que conectan con estas vidas y que al conectar sanan su vida, sanan su historia, uno se pregunta, pues aquí hay una historia de alma y en esta historia del alma algo tenemos que hacer nosotros y es recuperar la conciencia de lo que somos, de lo que hemos sido y ver a dónde queremos ir. Muy bien. Amancia Campos Jones, que ya leyó su libro y ahora sí vienen las preguntas fuertes. Bien. Bueno, en realidad te felicito, Isabel, porque tu libro realmente yo lo considero un libro potente. Posiblemente me siento muy identificada contigo, con esta forma tuya, y siento que a partir de ese accidente era el momento de que hicieras una introspección, te revisaras y nada pasa por casualidad en la vida. Siento que eres un ser que hizo una conexión desde tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu entorno, pero no solamente en este tiempo de atrás. Y posiblemente hay mucho para una espera y una esperanza de un futuro. Me llamó mucho la atención cuando mencionabas sobre el mundo de la dualidad, ¿verdad? De la dualidad, la realidad y este mundo de formas. Y que realmente cuando tú mencionas y reescribes en tu libro, y también llegué a leer tus poemas en ese primer libro, yo encuentro mucho de lo que tú viviste, de lo que estabas viviendo en ese momento, y me iba como a un futuro. ¿Qué me podrías decir sobre todo esto que yo percibí de tu libro y que por otro lado me encantó tu amigo imaginario y que gracias a Dios lo tuviste porque todos lo necesitamos y él siempre seguirá con nosotros? Tú me hablas del futuro. La pregunta concreta es, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Sí? ¿Es eso la pregunta? Sí. Sí. Bien. Mira, del futuro lo podemos esperar todo y lo mejor. Es decir, yo no estoy para nada de acuerdo en que en esas actitudes condenatorias para el ser humano. ¿Me explico? O sea, quiero decir, si nosotros vivimos un infierno, ya lo vivimos aquí. Es decir, sí que es verdad que cuando yo que he estudiado las escrituras, he estudiado las leyes de Hermes, o sea, lo he estudiado todo porque yo siempre me pregunto algo, ¿esto por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Son las preguntas que yo siempre tengo aquí dentro. Con lo cual,
me gusta estirar del hilo para entender yo el proceso. Una vez yo lo he entendido, ahora cómo lo pongo en el libro de la manera que lo entiendan los demás, porque claro, yo lo puedo entender, pero a lo mejor no lo tengo tan fácil a la hora de expresarlo, ¿no? Eso es lo que me pasa con la primera versión. Es decir, la segunda versión tiene lo mismo, es el mismo contenido, pero lógicamente se añade, se duplican las páginas y hay otro contenido más de alma que dulcifica y hace entender con otras experiencias que en aquel momento omití, porque un libro que se escribe muy rápido y muy pronto no te da tiempo a tomar la perspectiva adecuada. Y entender, además, cuando yo acabo de escribir ese libro, a mí me suceden una serie de cosas que no puedo acabar de concretar si falta algo de lo que yo quiero poner, ¿no? Entonces, en la visión esta del futuro es todo ser humano tiene un futuro en el momento en que se hace consciente de su pasado, en el momento en que se hace consciente de su presente y en el momento en que se conecta con la fuente para decir qué es lo que yo quiero en mi vida. Y esto es una actitud. Es decir, fíjate, una cosa es el conocimiento y otra es la sabiduría. Nosotros decimos, cuando estudiamos psicología arquetípica, ¿no? A mí me llamó mucho la atención aquí, porque claro, aquí encontramos arquetipos que nos marcan y nos marcan un poco lo que somos, ¿no? Y entonces dice, al final de la etapa, yo tengo que tener el gobernante, el arquetipo gobernante, que sepa gobernar mi vida. Yo tengo que tener un buen bufón que se sepa reír de la vida. No está en ese libro, estará en la versión segunda. Un buen bufón. Y yo tengo que haber desarrollado sabiduría. ¿Con qué? Con esa magia que yo soy capaz de hacer con mi vida. ¿Cuál es la magia? El pensamiento. Si yo pienso que voy a enfermar, voy a enfermar. Si yo pienso que voy a estar mal, voy a estar mal. Si yo pienso que algo va a suceder negativo, va a suceder. Es decir, el pensamiento crea realidades en el momento en que yo me machaco con el pensamiento. Muchas madres dicen, mi hija me va a matar, mi hija me va a matar, mi hija me va a matar. Y luego resulta que aquella mujer, la pobre, no dura años. Y dices, pero si es que iba creándolo, ¿no? Iba creándolo. Y eso yo lo he vivido en los procesos de regresión de mucha gente, ¿vale? Yo he visto verdaderos, puedo llamarlo así, milagros, de gente que ha restablecido problemas importantes y los ha restablecido y ya está. Mira, yo soy una mujer que mi vida es alegría. Te soy sincera, yo me levanto con alegría, me acuesto con alegría y cualquier problema que vivo, como todo el mundo, lo veo desde una perspectiva de, ¿es un desafío? Perfecto, una aventura, ¿cómo la tengo que solucionar? Pero no siempre he sido así. Lógicamente, esto es una actitud que yo me he trabajado y en una nueva forma de ser, en un nuevo entendimiento, yo he creado esta actitud. Y esta actitud me va bien, esta actitud me da felicidad, me aporta tranquilidad, realmente mi entorno también funciona mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que de cara al futuro yo puedo crear un futuro mejor, ¿no? Fíjate que hay mucha gente que va con los mensajes condenatorios, ¿no? Porque esto y porque si no, usted le pasará. Esto es negativo. O sea, yo tengo que pensar siempre en que aquello que yo quiero lo puedo llegar a lograr, ¿no? Y por tanto, si existe ese Dios de amor, esa gran fuente de energía, ese gran átomo del cual somos moléculas, todos, ¿qué va a querer? ¿Que nos vayamos a la hecatombe? No. ¿Pero qué necesitamos? Más pensamientos positivos. ¿Qué ocurre? Que cuando la gente sale y venga y está creando problemas y se está quejando y estamos con la actitud de victimismo, estamos creando más de todo eso. Claro, cambiar la mentalidad de todo el mundo es difícil y entonces tú piensas, ostras, esta es mi experiencia, pero a lo mejor si mi experiencia puede tocar, nada más que toque a uno, y esa mentalidad pueda cambiar, perfecto. Si toca a 3, estupendo. Si toca a 100, una maravilla. Y entonces tú lo haces y lo compartes con esa intención. Te prometo, Amancio, que yo hubiera escrito el libro para mí, como escribía los poemas para mí. Yo tengo yo tengo 3.000 y pico poesías. O sea, yo llevo toda la vida escribiendo. Y cuando yo hago medicina del alma, me dice ese maestro, ese profesor, que además estábamos en Almería, me lleva a ver a un poeta
Y cuando volvemos y regresamos, me lleva con el grupo, pero me separa. Había quedado con él y me dice, ¿y tú por qué te crees que yo te he llevado? Y yo le digo, no tengo ni idea, ¿vale? Y entonces me dice, porque guardas algo en un baúl. Yo te prometo que no le había dicho que yo tenía eso en un baúl, las poesías. Y me dice, ¿por qué guardas en un baúl algo que no te pertenece? Es algo que te ha pasado a ti, pero que tienes que compartir. Es un sentimiento tuyo, pero que realmente hay gente, como tú has dicho, que se siente identificada con ello. Entonces, a partir de ahí, cuando yo repetí varias veces, yo tengo varias versiones del mundo del poema El mundo de las formas, porque durante un mes consecutivo me fui levantando, como si fuera sonámbula. A las 3, 4 de la mañana bajaba, que yo tenía al lado del garaje, el despacho donde yo trabajaba, bajaba todas las escaleras, escribía, volvía a subir y me volvía a poner a dormir. Y por la mañana, la primera y segunda vez, no fui consciente de que había escrito aquello. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí empecé a asustarme porque dije, ¿qué estoy escribiendo? Yo no entendía eso. Y el título de este libro viene dado de ahí. Hay una versión que dice, estoy en una estrella esperando que despiertes. Y cuando despiertes, transforma el mundo de las ideas, ¿no? No lo dice así, pero la poesía. Y entonces yo digo, ¿será que yo tengo que compartir algo? Bueno, pues yo lo hago. Si lo hago bien, si toca el corazón, pues será mucho mejor. Y de ahí la segunda versión, porque creo que el primero es un poquito más frío, es un poquito más, ¿cómo te diría yo? No sé, para mí le falta alma, ¿no? Le falta ese alma que ahora estoy poniendo y que tú me darás tu versión, porque te voy a mandar uno a ti, le voy a mandar otro a Marisol y ya me diréis, ¿no? O sea que bueno, por eso he hecho yo este libro, si no seguiría con la poesía y poesía, porque ese es mi camino. Ya me excluyeron, ¿ya vieron? Pues Armando, también le mandaré uno, No, no le ya, no, excluyo. ya es demasiado tarde. Disculpe. Nada más Disculpe, dijo claro. No, lo tenía Amancia en y a no, Marisol. Ya. lo tenía en pensamiento. No, disculpe, lo tenía en pensamiento, Lo que pasa que ya sabe usted que aquí nos ponemos nerviosos hablando y sabe que a veces estas cosas pasan, ¿eh? Es que aquí Pero es que yo no soy bendito entre las mujeres, yo soy maldito entre las mujeres. No, Señora, claro, Amancia tiene la palabra y después a Marisol para... me da un minutito, sí, porque realmente disfruté tanto este libro. No voy a decir detalles porque el objetivo es que las personas se interesen por este magnífico libro que se los recomiendo, pero sí quisiera hacerle una pequeña pregunta a Isabel. Isabel, ¿realmente considerarías que luego de ese accidente y que tienes toda esta experiencia de la metafísica y la transformación en tu vida, con todo lo que yo leía al inicio de este libro, puedes considerarte una persona más feliz, espontánea, que fluye con más, o sea, como un riachuelo? 100%. Piensa una cosa, yo era una persona acomodada, tenía, bueno, pues nuestros ingresos, nuestra forma de vida, la casa donde vivíamos. Yo lo abandono todo después del accidente porque yo entro en tal catarsis que no me aguanto ni yo, ¿me entiendes? No me aguanto ni yo, es decir, ¿quién va a lidiar con eso? Y entonces suceden. ¿Quién me saca de esa introspección que me he metido, donde solo me quiero ir a la montaña, donde solo quiero estar sola? Y yo sigo teniendo una familia, ¿no? Y entonces, pero ahí empiezan a confluir un montón de cosas. Se desmonta todo. Tu vida es como un castillo de naipes que se cae y entonces no entiendes por qué, ¿no? Y entonces, claro, solo te queda el recurso de Dios y al final le dices, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Qué hacemos ahora, no? Una de dos, o me ayudas a entender por qué me pasa, o si quieres me quitas la vida, pero yo ya no puedo más. Entonces, realmente es aquí cuando se produce un cambio, ¿no? Y claro que soy feliz, o sea, yo he aprendido a ser feliz sin nada. Yo lo dejé todo, o sea, trabajo tal, yo he tenido que luego volver a reinventarme, pero ¿yo vivo para el trabajo? No, yo trabajo para vivir.
pero no vivo para el trabajo. Yo valoro ahora una cantidad de cosas que antes no valoraba. Y soy feliz. A ver, nos pasan cosas como a todos, ¿vale? No puedes estar todo el día pues en un estado 100% de felicidad, pero sí que es verdad que yo tengo una paz interior, tengo un estado de tranquilidad, estoy alegre desde la mañana a la noche. Sinceramente, si te dijera que no, es mentira. Todo lo veo desde otro punto de vista, desde otra dinámica. Yo me he hecho muchas regresiones. Yo es que quise llegar al mismo creador. O sea, yo estuve haciendo 4 años cada semana pagándolo porque yo quería, digo, no me pongo a hacer nada de esto si yo no entiendo bien el proceso, el origen de la vida. Y por eso yo pongo en el libro, en esta segunda versión, el origen de la vida, ¿no? Porque el origen de la vida para mí es cuando yo me hago consciente de qué es la vida y para qué vengo a vivirla, ¿no? Y entonces, en el momento en que yo me hago consciente de esto, digo, jolín, si todo el mundo entendiera lo que estamos creando con actitudes, con pensamientos, con mira, yo tengo, que además es una compañera nuestra y de la literatura, que al principio cuando yo la conocí, ella le habían pasado muchas cosas y entonces ella era, bueno, muy negativa, hablábamos mucho. Y entonces ella me dice ahora, jolín, he conseguido cambiar esa forma de pensar y esa forma de ser, ¿no? Viendo las cosas ya no desde la actitud de víctima, sino desde la actitud de conquistadora. Es decir, como tú decías, desde esa resiliencia de que a mí me ha pasado esto por algo, es un desafío y una aventura. A mí me salvó mucho los libros de aventura que le pedí a mi madre que me comprara y que yo empecé con Los hijos del Capitán Grant y entonces aquí iban a buscar a su padre, fíjate, yo tenía a mi padre enfermo y entonces iban a buscar a su padre y entonces ellos nada, que iban a conseguir lo que ellos se proponían, se equivocan, tienen errores, pasan un montón de vicisitudes, pero al final conquistan, al final el desafío sale como ellos quieren, gracias a no haber perdido esa fe, ¿no? Y gracias a ese coraje que tienen esos niños, ¿no? Entonces la vida para mí es eso, ¿no? Es fe, es coraje, es voluntad, ¿no? Es actitud. Eso es la vida y eso es lo que hay que transmitir. Es decir, pongo también, hay una parte del libro que pone, ¿qué estamos haciendo a nuestros hijos cuando las parejas se separan y son monedas de cambio? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Porque entonces el uno y el otro utilizan a los niños como moneda de cambio. Y entonces ahí explico con todo detalle lo que le estamos haciendo a la memoria de ese hijo. Pues ahora mismo pues me pongo a la memoria de Hamlet, ¿no? ¿Qué le pasa cuando ve al padre, ¿no? El padre que le dice, véngate, ¿no? Y a partir de ahí resulta que él, bueno, pues muere, pero muere la madre, muere por error, muere el chambelán, muere la... O sea, ¿a quién afecta toda esa venganza? Pues ocurre lo mismo en nuestra vida actual. ¿Qué es aquello que pensamos, a quién afecta? ¿A nosotros solos? No. Afecta a mucha más gente de lo que pensamos. Y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Que podemos cambiar el mundo a partir de cambiar nosotros, ¿no? Muy bien, Luz Marisol Paredes Apolitano, nuestra coordinadora general de la Expo Literaria. Señor director, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en todos los contextos que nos ven, porque esta Expo Literaria pues está siendo muy vista, señor director. No sabía Darle yo por qué. Darle la bienvenida a nuestra escritora internacional desde la hermosa España, la madre patria, a Isabel Muñoz Fernández. Y claro que sí, embajadora cultural, la escritora internacional Amancia Campos, desde esa hermosa Panamá. Hoy día nos sorprendió con esa vestimenta, Dios mío, de lujo, de lujo. Gracias, Amancia, por ese detalle. Muchísimas gracias. Dios mío, Isabel, yo te escucho y decía cuántas cosas estoy aprendiendo. Porque esos temas que tú tocas no son temas comunes, Isabel. No son temas que uno lo sepa del día a día. Son temas que a veces, muchas veces nos hemos preguntado. Yo me he preguntado, ¿existe la reencarnación? A veces he tenido las ideas o los pensamientos de personas que digo,
me parece haberle escuchado decir que ella ya estuvo en otra época, en otro tiempo, como que ya ella vivió en otra etapa, ¿no? Y cuando uno lo menciona, uno dice, pero ¿será verdad? ¿Será posible que exista eso? Porque hasta donde nosotros sabemos, cuando ya morimos, pues nuestro cuerpo muere y nuestro espíritu va donde la divinidad, donde el Dios Padre Todopoderoso. Entonces, Isabel, ¿qué no puedes, ya nos has puesto, pero qué podrías decirnos tú sobre esta mito que la gente piensa? O Te voy a sobre esta poner un situación. ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús viene a la tierra para sacrificarse por todos nosotros y abolir de una vez la ley mosaica, donde se tenía que expiar el pecado a través de sacrificios de animales, entonces él dice, yo me ofrezco para poder limpiar ese pecado que heredamos de quién, pues lógicamente de Caín, ¿no? Que mató a su hermano Abel, ¿no? Y de Eva, que no fue capaz de mantener el orden en eso. Pero claro, para la gente que solamente que no cree en esto y que cree en el Big Bang, es que claro, también es verdad que hay una hecatombe. O sea, después de esa hecatombe no podría ser que el creador tuviera que poner allí, que después de ese Big Bang no podría ser que el creador tuviera que poner allí vida, ¿sí o no? Porque dime, ¿cómo empieza el origen de la vida? ¿Cómo empieza el origen de la vida, no? Bueno, un gusano se ha ido creciendo, de verdad, o sea, hay una lógica, yo siempre digo que hay una lógica, y entonces la lógica la tiene cada uno dentro en la memoria de los tiempos. Es decir, si yo estoy desde el origen de los tiempos, yo voy a resonar con una respuesta. Jesús viene y se sacrifica. Y entonces dice, yo me sacrifico por todos. Él se sacrifica hasta ese momento por todos los errores de antes, ¿sí? Y luego nos ofrece la oportunidad y nos abre la oportunidad de que todos los demás ya, a través del perdón y de un cambio de actitud, podamos liberarnos. Entonces, está trabajando con una memoria de alma. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú te fijas ahora en algo muy sencillo, tú cuando naciste podías utilizar rápidamente un ordenador, una Mac, no podías utilizar una tablet, pero un niño pequeño se lo das y no sabes por qué, oye, tiene una gran facilidad. Es decir, hay niños que son almas viejas que vienen con unos conocimientos extraordinarios que los observas y dices, si bien enseñado, ¿no? Este Y niño, asombra, no aprendió. claro. ¿Cómo? Claro, vienen con la memoria, pero ya vienen con la memoria activa. Es decir, desde lo que yo sé y conozco, y lo he vivido, tenemos implantes. Hay implantes, porque si recordáramos toda la memoria, no podríamos vivir la experiencia evolutiva en el proceso de vida terrenal. Es decir, nosotros venimos con una serie de implantes restrictivos para evitar más dolor o más sufrimiento, lógicamente. Pero esos implantes se van quitando en la medida que evoluciona el alma. El alma va soltando la memoria y entonces de alguna manera yo voy recordando y voy entendiendo. No es casualidad que las personas empaticen. Tú dices, no la conozco de nada, pero hay como una especie de como de, no sé, no cuadro con ella. O con esta, oye, no la conozco de nada y resulta que empatizo. Eso es la memoria del alma. Hay lugares que dices, ¿y este lugar por qué me es agradable? Y hay lugares que dicen, uy, aquí no, porque seguramente habrá alguna experiencia, ¿no? Yo he vivido experiencias que no puedo mencionar porque afectan a personas de mi familia. Y entonces yo tengo que respetar eso, pero yo te puedo decir que si yo escribo algo, yo lo he comprobado no solo en primera persona, sino con ellos. Y antes yo decía, mis hijos, cuando yo estoy en el letargo, son los que me despiertan con sus experiencias abismales, donde yo digo, por mí no lo hago, pero por un hijo sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahí, lógicamente, despiertas y dices, aquí me centro, y entonces coges, te pones a Dios y le dices, bueno, ¿qué hay que hacer? Lo que tenga que hacer, lo hago, ¿no? Y entonces empiezas a entender a tiempo pasado dices, Dios mío, todo lo que he superado. A mí a veces me vienen personas con problemas mínimos y me dicen, mira lo que me pasa como si fueran un mundo.
Y tú dices, si esto es todo lo que te pasa, esto no es nada en realidad, ¿no? Pero claro, para ellas lo es porque no han vivido otra experiencia más profunda. Y entonces te das cuenta que tú puedes ayudar a esas personas porque realmente en comparación eso no es nada y necesita solo que entienda su alma ciertas cosas que de alguna manera le podemos enseñar. Por eso te vuelvo a decir, la memoria del alma con el tema de la regresión. Si Jesús viene a la tierra y limpia todo y luego Él resucita, dijo, ustedes podrán hacer cosas mayores que yo. ¿Y a qué se refería? Yo no sé si se refería solo a curar, se refería también a que la gente podía volver hacia atrás una enfermedad. Es decir, yo he visto muchos procesos a mi alrededor y muy cercanos, de tener enfermedades muy graves y de tener remisiones espontáneas. Y entonces dices, ¿esto qué es? Porque han cambiado el plano mental, porque en el momento en que yo cambio mi patrón de pensamiento, toda la energía que ha creado la enfermedad, eso, claro, se restablece. ¿Por qué? Porque yo igual tenía rabia, porque yo igual tenía ira, porque yo tenía cosas que me han ido cristalizando en mis órganos. Es decir, porque yo tenía sed de venganza, porque yo, bueno, pues estoy cometiendo errores. Y hay en las Sagradas Escrituras un texto bíblico que dice hasta la 4ª generación, y ahí lo tenemos con el Éxodo, lo que pasó, ¿no? Que no pudieron heredar la tierra prometida hasta que no murió el último de los que había pegado cuando hicieron aquel becerro y tal. Entonces yo, sin ser una persona que voy a la iglesia, es decir, yo soy bautizada como católica, ¿de acuerdo? A mí me bautizaron pues como católica, pero bueno, investigué en varias religiones, o sea, yo estuve yendo a varias otras para poder entender el proceso. Al final yo creo que todas las religiones tienen parte de razón. Fíjate, yo no rechazaría ninguna. Todas tienen parte de razón, siempre y cuando en cada una de ellas se transmite la santidad personal. La santidad personal es, de verdad, aplica aquello que aprendes. Es decir, ¿qué es lo que aprendes? No tengas solo el conocimiento, sino adquiere la sabiduría. La sabiduría es la aplicación de aquello que he aprendido o que estoy aprendiendo. Muchas veces escucho, pero no hago. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Se necesitan un montón de religiones todavía porque, bueno, pues porque la gente es diferente, lo mismo que se necesitan muchos tipos de procesos terapéuticos para llegar a la gente, porque a lo mejor yo le llego a una persona y a otra no, pero a esa otra llega esa otra persona. Las religiones pasa lo mismo, lo importante que es conectarnos a la fuente divina. Es eso, ¿no? Yo, mira, puedo leer el Tao, puedo leer a Buda, y de verdad que yo hay cosas de todos que me encantan y que además las tengo en mí, ¿no? Que las practico. Entonces eso quiere decir que todas tienen cosas buenas, ¿no? Si aplico la santidad de hacer aquello que realmente está mandando la Escritura o está mandando Dios. Si lo hace, sí. Yo tengo por norma incluso cotejar el Nuevo Testamento con el Antiguo. Dice, a ver, si me lo repiten el Nuevo, vale, si no, no. Porque además fue muy claro Jesús cuando dijo, solo una cosa les digo, ámense los unos a los otros. Solo. Entonces, en el momento en que yo ya puedo ir a la iglesia todos los días, si yo estoy demostrando con mi actitud que yo no amo a mi hermano, porque resulta que le estoy clavando los puñales, pues entonces ya es que esa sabiduría ya no tiene razón de ser, luego que estoy generando. No sé si me he explicado. Claro que sí, Isabel, con mucha claridad. El tiempo ya está que nos lleva, el señor director está haciendo ya las señas, tenemos que ir. Nos espera la próxima entrevista, pero señor director, yo tengo que decirle a nuestros seguidores, radioyentes, que tienen que ir a la plataforma de Amazon para adquirir este bello libro de nuestra querida Isabel Muñoz Fernández. ¿Y cómo lo vas a adquirir? Pues barra de búsqueda, alma, ser o no ser, en un mundo de formas, autora Isabel Muñoz. O más rápido pones Isabel Muñoz y te sale este bello libro que vas a atesorar, porque Isabel te va a enseñar ese mundo que a veces nos hemos preguntado y no tenemos respuesta. Pues el libro de Isabel ahí te va a orientar. Digo, tengo un compromiso con 3, a ti, a Mancia y al señor Armando. Por favor, claro que sí, lo incluyo.
Testimonio, su testimonio, libro de testimonio. Si también quieren comprar mi libro, Testimonio de Vida, Desahogo de un alma herida, pues también vayan a la plataforma de Amazon, Una pongan mi nombre, maravilla. Marisol Paredes Apolitano, y ese libro puede estar en la puerta de tu casa en 24 horas, Estados Unidos, Europa. Y si lo quieres para Latinoamérica, pues en forma electrónica, y ya lo tienes ahí. En tu biblioteca. Y ella no dice que me lo va a enviar a mí, ¿verdad? Fíjese. Pero del 22 al 26, que está ahora, o sea, recuerden esta fecha, 22 al 26. Muy bien, vamos a recordar. Amancia, Joder. palabras finales antes de retirarnos. Así es. Realmente ha sido un honor y un placer, Isabel, tenerte aquí presentando este maravilloso libro. Y la primera publicación realmente lo considero como una sanación, porque la escritura nos ayuda a sanar, y todo lo que yo leí ahí, desde lo narrativo hasta lo poético, realmente tenías que sacarlo. Así que me imagino todo lo que trae esta segunda edición, y por lo cual te felicito y lo recomiendo. Bendiciones y mucho éxito. Y gracias a todos. Por Muchas último, gracias. datos de contacto, Isabel, ya para cerrar. Bueno, Isamarán 7, Facebook, Isamarán también, todo es Isamarán 7, y ahí se conectan conmigo. A mi correo, pues isabelm.isabelm@gmail.com, y bueno, pues de momento son esto lo que tengo de contacto. Muy bien, ya con eso la contactan y ya se conecta con el alma y con el espíritu. Isamarán 7 sobre todo, y en Facebook. Y habrá conexión Vayan a sumarse a esa página de nuestra querida Isabel. Y así se van a conectar con el alma y con el espíritu de Isabel Muñoz. Sí. Un abrazo virtual desde los Estados Unidos de América. Soy Armando García, director de Radio Nuestra América y de la Agencia Mundial de Prensa en este país. Que pasen ustedes muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches, y adquieran el libro Alma de Isabel Muñoz. Hasta pronto y gracias por sintonizar la Sexta Expo Literaria.